Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, de nuevo, ¿no? Esta palabra, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis, queridos hermanos, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. Decía, hermanos, que con la ayuda del Señor vamos a mirar, a estudiar hasta el 28, porque hay una enseñanza muy hermosa que no debemos pasar a la ligera, y es en estos 2 últimos versículos también, al igual que hoy. Tomen asiento, queridos hermanos, y miremos qué está pasando allí, para los que no nos acompañaron el domingo pasado ni el antepasado, y es la aparición del Señor Jesucristo después de que resucitó, ¿verdad? Pero miremos que solo Juan recuerda, queridos hermanos, este episodio que se relaciona con la fe, o mejor, con la falta de fe de este hombre, de Tomás. Su otro nombre, decía allí las escrituras, dice Dídimo, significa el gemelo. Parece que Juan, allí el apóstol Juan, tuviera mejor un especial interés en este discípulo. Recuerden que también vimos el nombre de Tomás, lo nombra allí Juan en el capítulo 11, en el versículo 14. Entonces vemos allí ese especial interés por este discípulo, quien se manifiesta definitivamente a través de las escrituras, Tomás, como un hombre con un temperamento pesimista. Este hombre era fiel, pero era pesimista. Pero, él le ponía el pero. Entonces este hombre se caracterizó por eso hasta hoy la fama que tiene. Hasta los inconversos, usted dígale a alguien que no lea incluso las escrituras, y si uno no le cree, ustedes se han dado cuenta que dicen, usted está como Tomás, hasta no ver, no creer. Y eso hasta el día de hoy tenemos ese dicho, ¿no? Entonces mire la fama que se hizo este hombre: cría fama y acuéstate a dormir, ¿no? Entonces él era un hombre con un temperamento pesimista, queridos hermanos y amigos. Los eventos de los últimos días, lo que ha ocurrido, parecían haber confirmado los peores temores de este hombre, de Tomás. Pero cuando vino Jesús, cuando él se aparece allí a los discípulos, por alguna razón desconocida, Tomás, hermanos, no estaba con ellos en estos momentos cruciales en los cuales los discípulos, como veíamos el domingo pasado,
estaban temerosos, estaban angustiados, temían por su vida, estaban allí a puerta cerrada. Hermano, y por alguna razón Tomás no estaba con ellos en ese momento tan crucial. Él, Tomás, había cometido un grave error que al día de hoy muchos de nosotros, usted y yo, cometemos. ¿Saben cuál es ese error? Hermanos, él se había apartado de la comunión cristiana. Él buscó aislarse en estos momentos donde debía haber más unidad entre ellos. Y mire bien, si a nosotros también nos ha ocurrido este error que cometió Tomás, al apartarse de la comunidad cristiana, al apartarse de sus hermanos cuando están angustiados, temerosos, acongojados. Él buscó el aislamiento antes que la unidad. Recuerden que el Señor ya se había reunido con ellos. Y cuando Tomás regresó allí al grupo de los 10 y oyó las novedades de sus compañeros, de los discípulos, escuchó allí el informe de los 10, cuando le dicen: Tomás, al Señor hemos visto. Eso es lo que está ocurriendo allí, hermanos. Su actitud fundamental de este hombre pesimista en la vida definitivamente cerró la puerta de la fe de aquel hombre. Cuando le están diciendo, le están dando esas novedades, para él, para Tomás, el hecho de la muerte de Jesús era real, hermanos. Claro que era real, era un hecho duro, indiscutible, pero antes de creer en las palabras que le están diciendo allí los discípulos, antes de creer en ese informe, que Jesús estaba vivo, él tendría, dicho por él mismo, tendría que tener una evidencia más palpable para él poder creer, ¿cierto? Al igual que el hecho de haber visto una cruz, una tumba. Entonces él quería tener algo palpable para poder creer. Así que leíamos, hermanos, que presentó como prueba definitivamente su propio criterio de un hombre pesimista, incrédulo. Y es cuando dice: si no viere yo las señales allí de los clavos en sus manos y metiere mi dedo allí en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No voy a creer, no creeré, nunca jamás creeré. A pesar, hermanos, que unos días, no meses, no años, el Señor les había dicho a estos hombres lo que iba a ocurrir, que Él iba a resucitar, que no se iba a quedar allí en la cruz, que iba a salir de la tumba. Y Él, miremos qué pesimismo, ¿no? Qué pesimismo. Si no hago esto, si no miro, si no toco, Él recurrió a los sentidos que hablábamos quizás el domingo pasado. Y es evidente que los 10, allí los demás discípulos le habían contado, hermanos, que ellos habían visto, habían tenido esa experiencia, pero Tomás aún estaba exigiendo experiencias palpables. Eso estaba exigiendo él, exigencias palpables y más que eso, personales, tanto de la vista como del tacto, ¿no? Porque él decía: si veo y tengo que tocar. Hermano, la oportunidad llegó, eso leímos. Y eso quiero que ustedes allí estén allí, tengan en sus cabecitas lo que está ocurriendo allí para poder entenderlo. La oportunidad le llegó a Tomás 8 días después, una semana después, más tarde, nuevamente dice allí la palabra del Señor, estaban otra vez los discípulos, pero allí ahora sí estaba Tomás. Ahora sí estaba Tomás con ellos. Y en esta ocasión, como anteriormente, recordemos una semana antes, sucedió estando las puertas cerradas. Ellos allí, llega el Señor Jesús y se pone de nuevo en medio de ellos. ¿Y qué les dice? ¿Qué es lo primero que les dice? Paz a vosotros. Otra vez les dice, ¿no? Les había dicho una semana antes y vuelve y Tomás está allí. Paz a vosotros. Pero inmediatamente, ¿qué sigue ocurriendo allí? El Señor Jesucristo
se dirige de una vez a Tomás. Inmediatamente Jesús le dirigió la palabra a este hombre pesimista, incrédulo, repitiendo casi verbalmente la demanda que este discípulo había hecho antes del Señor Jesucristo llegara. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo exhorta y le dice: no llegues a ser incrédulo, sino más bien creyente. Hermanos, Él sabe también las mismas palabras que nosotros hemos expresado cuando tenemos dudas. Y en la mayoría de sermones que el Señor me ha permitido exponer, la parte final la dejo para las aplicaciones. Pero en estos, hermanos, vayamos mirando las aplicaciones a nuestra vida, lo que el Señor me está hablando a mí. Entonces también es como el domingo pasado y el antepasado. Vamos mirando en el transcurrir de esta hermosa historia que el Señor por misericordia nos ha permitido, vayamos aplicando lo que hemos también hecho y hemos actuado así. Hermanos, definitivamente Tomás, adentrándonos allí en esta historia, esta hermosa historia, Tomás tiene que haberse sentido conmovido al saber que el Señor resucitado había estado presente, aunque él o quizás los otros también no lo hubieran visto en ese momento específico, porque recuerden que primero se le apareció fue a María Magdalena. Pero hermanos, no hay indicación de que Tomás pidiera que se cumplieran las pruebas de lo que él había hecho. Recordemos que él quizás allí le dijo a sus amigos y sacó pecho: yo no creo, tengo que meter allí el dedo de donde están donde dejó allí los clavos, tengo que meter la mano en el costado, palpar, hasta no ver, no creer. Pero cuando ya tiene al Señor Jesucristo allí al frente, ¿cierto? Y le muestra, y el Señor también lo invita y toma esas palabras que él ha dicho, la palabra del Señor nos dice, y no nos dice mejor de que Tomás ahí se hubiera dicho eso, de que hubiera hecho mejor lo que él pensaba. Al contrario, antes bien, ¿qué pasa con la fe? Como que se activa de nuevo otra vez la fe en este hombre. Ahí se activó otra vez la fe. Recordemos que la fe también hay como en nuestra vida práctica, como picos, hay picos en la cual a veces está alta, allí después como que baja. Entonces es como un electrocardiograma. Por eso es que debemos pedirle al Señor Jesucristo que no se apague nuestra fe y que no permanezcan esos picos bajos. Entonces allí vemos que la fe se activó y es cuando Tomás, este hombre, hace esta hermosa exclamación. ¿Cuál? Señor mío y Dios mío. Qué hermosas palabras. Señor mío y Dios mío. Hermano, la nota con que se abre, las palabras con que se abre este evangelio, recordémoslas. ¿Qué dice Juan 1:1? Sí, y el verbo era Dios. Entonces miremos que repica otra vez en esa hermosa conclusión de que el Señor Jesucristo era el Dios mismo. Y las palabras que siguieron demuestran que el Señor acepta esta declaración de Tomás, ¿cierto? De su divinidad como la verdadera expresión de fe. Miremos que la respuesta de Jesús cuando Tomás le dice Señor mío y Dios mío, la respuesta de Jesús a Tomás indica, queridos hermanos, y eso hay que reconocerlo, que hay niveles de fe definitivamente en la vida cristiana. No todos tienen la misma fe, hermano. Hay niveles de fe. Algunos quizás se apoyan en evidencias visibles y no pueden realizar, no pueden ver esas bienaventuranzas que tienen aquellos que sí creen en Él por lo que Él es y no por lo que Él hace. Los que se apoyan en las evidencias visibles, aquellos que tienen su fe es en lo que solo pueden ver, viven definitivamente la vida cristiana solamente en un mundo pequeño,
de valores espirituales, limitan eso. Pero los que creen en Cristo, es una enseñanza hermosa, por lo que es, por lo que Él es, por la fe, vemos allí nuestros horizontes ensanchados por esa fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Hermanos, definitivamente podemos gozar de esas bienaventuranzas que pertenecen a los que no vieron y a los que creyeron. Eso es lo que está ocurriendo allí con este hombre. Pero miremos que la historia de esta incredulidad de Tomás, hermanos, se relata en estos versículos y solo aparece en el Evangelio según San Juan, este relato de Tomás, por sabias y buenas razones. ¿Saben por qué? Mateo, Marcos, Lucas, hermanos, lo pasan por alto este acontecimiento, y es probable que no fuera entregada al mundo hasta la muerte de Tomás, aunque la palabra del Señor no necesita que alguien la ratifique o ser ratificada por otro libro, pero es precisamente este hermoso pasaje de la Escritura que nos proporcionan a nosotros esas sólidas pruebas internas, definitivamente, de la honradez de los autores que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esto. Pensemos en esto: si la Biblia hubiera sido escrita por impostores, por gente embaucadora, que solo buscaba su beneficio propio, jamás estuviera allí plasmado esta historia de incredulidad, ¿cierto? Jamás se habrían referido al comportamiento o a la humanidad que aquí tuvo Tomás, uno de los primeros fundadores de esta hermosa religión. Y cuando decíamos religión, lo veíamos el viernes, ¿no? Hacemos referencia cuando decimos religión a lo que encontramos en Santiago. Santiago es verdad, hermanos, tengámoslo allí presente. Por un lado, estos versículos nos muestran, queridos hermanos, y es para que lo empecemos a aplicar a nuestras vidas, todo lo que puede perderse los cristianos al no asistir con regularidad a las reuniones del pueblo de Dios. Repito, hermanos, definitivamente esto es una enseñanza hermosa para su vida y para mi vida. Hermanos, estos versículos a nosotros una vez más nos recuerdan lo que puede perderse usted, lo que puedo perderme yo, los cristianos, el pueblo de Dios, al no asistir con regularidad a la casa de Dios, a las reuniones del pueblo de Dios. Tomás, recordemos y miremos que él estaba ausente. Él estaba ausente la primera vez que el Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos tras la resurrección. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? No lo sabemos con claridad, hermanos. Pero lo que sí sabemos, que él, sí, por no estar, se perdió de una hermosa bendición. Por eso el título que lo pasé por alto de este sermón es Consecuencias de estar en el lugar equivocado. Y yo pensaba en algún título que fuera llamativo, y definitivamente decía, quisiera yo poner el título Lo que nos pasa por estar en la vivienda. Pero yo no quería, porque miren que esa publicidad se utiliza mucho y nos ha servido cuando estamos en el lugar equivocado. Pero yo no quiero hacerle propaganda aquí a ningún banco ni nada. Entonces decía yo al Señor, definitivamente hay consecuencias de estar en el lugar equivocado. Ese fue el título que quería poner para que lo tuvieran ustedes allí presente. Y definitivamente, hermanos, él estaba perdiendo y perdió una hermosa bendición por no estar en el lugar que debía estar, cuando los demás hermanos estaban asustados, estaban angustiados, estaban temerosos, y Tomás no estaba allí. Ahora, por supuesto, muy respetuosamente, quizás nosotros en algún momento podremos tener esa oportunidad de decir, oiga, Tomás, ¿y usted dónde estaba? ¿Dónde estaba él? Ojalá, yo sí le voy a preguntar, ¿usted dónde estaba? Acláreme eso. En esos momentos de angustia, ¿usted qué estaba haciendo?
Por supuesto, nosotros no podemos demostrar con certeza que la ausencia del apóstol allí de Tomás fuera verdaderamente injustificada. Pero sin embargo, si tenemos en cuenta nosotros ese momento tan crucial, tan delicado, hermanos, tan crítico en que se encontraban la vida de estos otros hombres, parece muy improbable que tuviera algún buen motivo para no estar allí reunido en unidad con sus hermanos. Y la balanza se inclina hacia alguna clase de culpa por su parte. Eso nos da allí muy celosamente a entender. Pero como quiera que sea, definitivamente hay algo claro, hay algo manifiesto, hermanos, porque por él haber estado ausente en ese momento tan crucial, ¿qué pasó? Hubo consecuencias. Él se mantuvo en la incertidumbre, él se mantuvo en esa incredulidad durante una semana entera. Los otros ya el Señor se les había aparecido, ya estaban más tranquilos, estaban otra vez allí cobijados, se sentían más seguros. Y él, por no estar, hermanos, él estuvo una semana más con esa incertidumbre, con esa angustia, con esa incredulidad, mientras que todos los demás, los que le rodeaban, hermanos, ya estaban gozando, se estaban regocijando en la idea de que su maestro había resucitado. Y definitivamente nos cuesta imaginar qué estaba o qué hubiera sido la situación de no haber cometido Tomás algún tipo de error, pero es difícil definitivamente apartar, es difícil ahuyentar de nuestras mentes la sospecha de que Tomás, este hombre, estuvo ausente cuando podía haber estado presente, queridos hermanos. Haremos bien nosotros, usted y yo, al recordar esas acusaciones del apóstol Pablo, lo que encontramos allí en Hebreos 10:25 y lo leímos esta mañana y es muy conocido. Definitivamente no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La única forma de prosperar en nuestra vida cristiana, hermanos, definitivamente es no faltar jamás a la casa de Dios, a la reunión de los santos, los domingos, en el día de Él, sin un buen motivo. No perderse nunca. Hermanos, la cena del Señor, cuando ésta sea o se administre en nuestra propia congregación, no dejar nunca nuestra silla vacía, teniendo allí estos medios de gracia que Él nos da. O sea, hermanos, aprovechemos lo que el Señor, por amor y misericordia, nos da. Que no nos pase lo de Tomás, que no perdamos estas hermosas bendiciones por no venir con una causa justificada. No desperdiciemos y aprovechemos estos hermosos medios de gracia. ¿Cuáles son, queridos hermanos? ¿Cuáles son los medios de gracia que el Señor nos ha dado? La lectura de la palabra, la oración, la Santa Cena, esta reunión de los santos. Quizás, hermanos, el mismísimo sermón que nosotros nos perdemos innecesariamente contenga una valiosa, una hermosa y una pertinente palabra de aliento para nuestras almas. No sabemos de qué nos estamos perdiendo, hermanos. La mismísima reunión de oración, cuando nos reunimos a orar, a agradecerle a nuestro Dios, a alabarle, esos mismísimos actos, hermanos, de oración, de alabanza, a los cuales solo Dios sabe por qué no asistimos. Hermanos, esto que nos perdemos podría haber sido lo que hubiera animado su vida, lo que hubiera avivado, hubiera reafirmado nuestros corazones.
Pero a veces nosotros tendemos, hermanos, a cuando estamos como Tomás, angustiados, tenemos problemas, a no acudir, a no reunirnos. Y es cuando, al contrario, muchos inconversos dicen: ore usted, que es que Dios sí le escucha a usted, hágame el favor y ora por mí. ¿Se han escuchado eso, cierto? Sí. Es que Dios le escucha a usted. Sí. Pero entre nosotros mismos, cuando tenemos algún problema o que estamos mal por diferentes circunstancias, quizás el pastor, quizás mi hermano, su hermano lo ha invitado a orar: hermano William, oremos al Señor. Y es cuando yo en muchas ocasiones y con tristeza he dicho: hermano, la verdad, estoy tan mal que ore usted, yo lo escucho. O sea, ahorita no voy a orar porque estoy mal. O sea, ¿cómo me voy a dirigir al Señor así como estoy? Estoy furioso, estoy incómodo. Hermanos, al contrario, cuando estamos tan mal, es cuando más necesitamos de nuestro buen Dios. Cuando estamos tan mal, temerosos, angustiados, hermano, la solución no es no venir. La solución es ¿cuál? Venir, reunirnos con nuestros hermanos. Aunque el Señor ya conoce nuestras peticiones, pero es bueno reunirnos, pedir oración allí, orar, alabar, porque ¿cómo se nos va a quitar lo que estamos sintiendo si no estamos acudiendo ante el Señor Jesucristo? Y solo Dios sabe qué nos estamos perdiendo cuando injustificadamente no venimos al servicio, o cuando no queremos por nuestra soberbia orar porque estoy mal. Qué poco imaginarnos, hermanos, la gran dependencia, y a veces lo tomamos en poco, esa total dependencia mejor que tiene nuestra salud espiritual de estas ayudas y estos medios de gracia, y lo mucho que nosotros sufrimos si llegamos a perder nuestra medicación, que son estos medios de gracia. Ningún cristiano, ninguno, hermano, debería utilizar argumentos mezquinos que muchos se hacen, de decir que ellos acuden a estos medios de gracia y que verdaderamente no les son de ayuda. Muchos dicen eso: no estoy tan mal que la verdad, orar, o lo que yo les decía ahora, yo tomo la Santa Cena y la tome o no la tome. Verdaderamente, hermanos, hay argumentos así, tristemente lo han dicho así algunas personas, que no sienten que estos medios de gracia que el Señor nos ha dado sean de ayuda. Quizás para las personas incapaces definitivamente de ver su propio estado, puede que sientan esto. Pero un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Cristo, nunca debería decir esto, porque no es así, no es así. Definitivamente el que lo haga debería recordar más bien las palabras de Salomón, allí en Proverbios 8:34, cuando el Señor dice: bienaventurado el hombre que me escucha. Bienaventurado el hombre que me escucha, y sigue allí diciendo este proverbio: velando a mis puertas cada día, y sigue diciendo allí: aguardando a los postes de mis puertas. Por encima de todo, eso debería marcarse en nuestros corazones con fuego, hermanos, esa hermosa promesa del Maestro, y nos da un aliciente y un descanso a nuestras almas cuando Él dice que donde están 2 o 3 congregados, ¿qué pasa? Allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está aquí en medio de nosotros. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso saber esto, hermanos. Raro será que un hombre, definitivamente, si hace esto, quede en la misma situación de Tomás, allí afuera, a la intemperie de la incredulidad, mientras que otros se sacian y disfrutan del calor de nuestro buen Dios. Hermanos, gracias a Dios estamos aquí. Usted no está aquí, lo he repetido muchas veces, y yo no estoy aquí
en primera persona por casualidad y porque definitivamente haya programado bien mi agenda. Mi familia, mi esposa y mi hijo están viajando. Ellos están perdiendo este sermón, ¿cierto? Si yo hubiera viajado con ellos, me hubiera perdido este sermón. Hermanos, cuando el Señor me recuerda, y así lo decimos los que tenemos ese hermoso privilegio de predicar, que antes de predicar el Evangelio, nos predicamos a nosotros mismos. Y cuando uno está estudiando, hermanos, todo aplica es a mi vida. Muchos momentos de angustia, de temor, he estado en el lugar equivocado, sabiendo que el Señor, por misericordia, me ha dicho qué es lo que yo debo hacer en momentos de angustia, en momentos de tribulación, si Él tiene el control de todo. Hermanos, si no lo hago, no lo hacemos. Y el Señor, por misericordia, un momento, William, usted no viaja. Recuerde, esto es para usted. Y esto es para mi vida, hermanos. Pero por otro lado, estos versículos definitivamente nos están enseñando y nos están recordando lo bondadoso, amigos y hermanos, lo bondadoso y misericordioso que es Cristo. Allí con los creyentes como yo, torpes, tercos, quizás no haya ningún otro pasaje en las Escrituras, en los 4 evangelios, que ejemplifique de una manera tajante, de una manera tan hermosa, este aspecto, queridos hermanos, del carácter de nuestro Señor, como la historia que tenemos y que leímos y que estamos viendo. Nos cuesta imaginar a nosotros algo más irritante, algo más exasperante, algo más desesperante, mejor, que la conducta de Tomás. Hombre, uno decía, si pudiera criticarlo, aunque hemos sido peores que Tomás, decir, pero ¿cómo es posible que 3 días antes y durante 3 años el Señor estuvo con este hombre allí palpable y les estaba diciendo lo que iba a ocurrir, que Él iba a resucitar, y Él atreverse a decir, cuando le digan sus hermanos, estos hombres allí de confianza, si yo no toco y si no veo, no creo? Eso a nosotros nos parece como irritante. Pero hermanos, la conducta de Tomás allí, cuando ni siquiera el testimonio de los otros 10 le hicieron mella a él, no le hicieron mella alguna, y él se reafirma, vuelve y dice obstinadamente, si no viere con mis propios ojos, si no tocare con mis propias manos, no creeré. Sin embargo, hermanos, es imposible llegar nosotros a imaginarnos algo más paciente, algo más compasivo que el trato que el Señor Jesucristo tuvo con este débil discípulo. Hermanos, no lo rechaza. El Señor no lo está rechazando, ¿verdad? No lo expulsa. No lo está criticando. Al contrario, mire que ese amor y esa compasión, Él vuelve de nuevo tras una semana. Él vuelve de nuevo, y aparentemente para beneficio específico del que no se encontraba en el momento indicado. Él vuelve otra vez allí a reunirse porque Tomás no había estado cuando se había reunido. Eso es amor, eso es compasión. Y mire que le trata con tal concordancia, queridos hermanos, de esa debilidad, hermanos, como una delicada madre cuando tiene un niño terco. Lo trata allí con este amor, y le dice el Señor Jesucristo amorosamente, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano. Tomás, métela en mi costado. Si solamente las pruebas materiales más toscas y burdas podían convencerle, entonces se le proporcionarían. ¿Quiere pruebas? Se le tienen las pruebas por ese amor. Y mire quién lo está diciendo, hermanos.
Este definitivamente es un amor que el Señor tuvo con este hombre débil, que excede todo conocimiento y que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros no entendemos y no debe cabernos a nosotros, a usted y a mí, ninguna duda de que este es un pasaje que encontramos allí en la Escritura y que se escribió para consuelo de todos los creyentes, de todos los verdaderos creyentes. Hermanos, el Espíritu Santo, Él sabía a la perfección que en este mundo malo, en este mundo depravado, hombre, los discípulos débiles como yo, torpes como yo y necios como yo, de lejos hay más de uno. O sea, no solo yo, eso como que es el común. Pero el Espíritu Santo también, Él se ha asegurado de proporcionarnos, queridos hermanos, abundantes pruebas de que además de compasión, Jesús, el Señor Jesucristo, tiene una inmensa, una gran dosis de paciencia con usted y conmigo. Y nos soporta todas las debilidades de su pueblo. Definitivamente el consejo es que debemos asegurarnos nosotros de empaparnos del Espíritu de nuestro Señor y de imitar su ejemplo. Así como veíamos esta mañana, hermanos, jamás de los jamases nos atrevamos nosotros a tachar a una persona de incrédula o de impía simplemente porque su fe sea más débil y tenga un amor, cuando digo tibio, me refiero como al grado, a un grado que hay, no cuando vayamos a esa palabra, cuando el Señor dice que usted ni tibio ni frío, ¿no? Pero estas personas, hermanos, que son débiles, y vuelvo y les digo, hay varios, tenemos a veces unos picos altos, unos picos allí bajos, pero hay varios niveles de fe, hermano. Nosotros no estamos ni tenemos por qué criticar a nuestros hermanos. Al contrario, si ven que su hermano es débil en la fe, ¿qué es nuestro deber? Orar. Ayudarlo, orar, aconsejarlo. Esa es la palabra del Señor y decíamos en un sermón que el Señor nos manda es que cojamos a nuestro hermano débil en la fe, ayudémoslo. Por eso es que es bueno, miren que volvemos a esto, es bueno estar unidos en fraternidad, porque si soy débil y estoy solo, si yo me caigo, ¿quién me ayuda a levantarme? Debemos de lavar los pies de nuestro hermano, y decía en una ocasión muy jocosamente, claro, lavarle los pies, pero no con agua hirviendo, hermano. Imagínese usted lavándole los pies a su hermano con agua hirviendo, ¿qué puede pasar? Nos pasa como las gallinas, lo pelamos, ¿cierto? Es con agua tibia, hermanos, con amor que debemos es ayudar a mi hermano, no criticarlo. Oiga, hermano, ¿usted por qué no? Oiga, ¿usted por qué no vino? Pero usted sí, qué cosita, no, pero sí. Y empezar a hundirlo más. Hombre, si tengo mi hermano débil en la fe, ayudémoslo. No lo critiquemos, pero ayudémoslo. No sin querer decirle que, bueno, yo igual soy hombre, mi fe es como poca, pero igual el Señor tiene compasión conmigo. No, hermanos, tenemos que salir de eso. Nuestra fe, y ese debe ser nuestro anhelo, debe aumentar día tras día, día tras día. Hermanos, recordemos el caso de Tomás y definitivamente seamos compasivos y misericordiosos. Nuestro Señor definitivamente tiene muchos hijos débiles, ¿verdad? Muchos hijos débiles en su familia. Tiene muchos alumnos torpes allí en su escuela. Y también tiene muchos soldados inexpertos en su ejército. Pero también tiene muchas ovejas renqueantes, es que se dice, o ranqueantes en su rebaño. Pero a todos ellos, queridos hermanos, el Señor los soporta y a ninguno le echa fuera. Pero no es porque el Señor me soporta, entonces que yo me quedo allí estático. Porque el Señor me soporta y Él es amoroso conmigo, entonces yo soy así. No, hermanos. Usted sabe y el Señor le ha dado sabiduría y entendimiento, y no es eso lo que yo quiero decir.
Pero dichoso el cristiano que ha aprendido definitivamente a tratar del mismo modo a sus hermanos. En la iglesia hay muchos, quizás acá en la iglesia Sol de Justicia, hay muchos como Tomás, o habemos muchos que somos débiles, torpes, pero que a pesar de todo, también son creyentes, han creído en Dios. Y en último lugar, ya por último, definitivamente estos versículos y estas enseñanzas que nos trae allí, nos muestran, hermanos, cómo un discípulo se dirige a Cristo como Dios, después de verlo, y el Señor no le reprocha nada. ¿Por qué no reprocha nada? Porque el Señor Jesucristo es Dios. Por eso es que se quedan sin argumento todas estas sectas, cuando no sé cómo, de dónde sacan eso, de que no reconocen a Jesucristo como Dios. Muchos blasfeman. Sí, fue un buen hombre en esa época, dio un buen ejemplo, fue un profeta allí en su época y no más. ¿Qué tan ciegos están? Hermanos, la noble exclamación que brota en los labios de este hombre de Tomás al convencerse de la resurrección del Señor, y esa noble exclamación, Señor mío y Dios mío, solo se puede explicar de una forma: que era un testimonio inequívoco de la divinidad de nuestro bendito Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando escucha esta declaración rotunda, la que está haciendo Tomás, que él creía, ya estaba convencido que ha visto a Dios mismo. Hermanos, por encima de todo, ese era un testimonio que nuestro Señor aceptó y no censuró, y una declaración que el Señor Jesucristo no le reprochó a Tomás. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Recordemos que en las Escrituras encontramos dos ejemplos, y ayúdeme alguien con Hechos 10 rápidamente. Hechos capítulo 10, Mae, léelo del 25 y 26. Hechos 10, 25 y 26, cuando vemos que Cornelio allí cae a los pies de Pedro. ¿Qué ocurre allí? Él sí exclama, un momentico, ¿qué pasa allí? 10, 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Amén, pero allí cuando dice, perdón, te interrumpo, Cornelio se lanza a los pies, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Pedro? Levántese, ¿cierto? Porque yo mismo también soy hombre. Pero vayamos al capítulo 14, madre, versículos 13, 14 y 15. Cuando también allí el pueblo de Listra quiso dedicar un sacrificio a Pedro y a Bernabé, a Pablo, perdón. Desde el 12, versículo 12. Sí, leamos 12, 13, 14 y 15. ¿Del 10? Sí, 14, perdón. Hechos 14. Sí, 14. Sí. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, gritando y diciendo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Un ejemplo hermoso, ¿verdad? Pero miremos que sin embargo cuando Tomás le dice al Señor, Dios mío, Señor mío y Dios mío, sus palabras no despiertan la más mínima reconvención en nuestro santo y veraz Maestro.
Hermanos, ¿nos cabe alguna duda que esto se escribió definitivamente para instrucción nuestra? Debemos tener la firme convicción de que la divinidad de Cristo es una de las grandes verdades fundamentales del cristianismo y nosotros debemos estar dispuestos a ir, si fuera posible, a la hoguera antes de negar esto, de renegar de ella. Definitivamente agradezcamos a nuestro buen Dios eternamente, porque la divinidad de nuestro Señor se enseña por todas las Escrituras, queridos hermanos, y se apoya en pruebas definitivamente incontrovertibles. Por eso es muy importante que tengamos presentes estos dos versículos que siguen en nuestro estudio. Quiero que lo tengan allí, presente. Por encima de todo, definitivamente encomendémonos diariamente y que encomendemos nuestras almas pecaminosas, pecadoras, con plena confianza a Cristo, como alguien que es Dios perfecto. Es Dios, y por tanto, hermanos, puede salvar hasta el extremo a todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. El cristiano, usted y yo, que pueda mirar a Cristo, hermanos, con fe, definitivamente podemos decir juntos, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Aquel que dice estas palabras creyendo con una verdadera fe, hermanos, no tiene nada que temer con semejante Salvador, y no debemos nosotros en ningún momento vacilar e iniciar una verdadera vida cristiana y proseguir valerosamente en ella. Entonces, para redondear, primero, la importancia, queridos amigos y hermanos, de congregarnos. Es muy importante, primero, la importancia de no dejar de congregarnos. Segundo, la importancia de participar de todos los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Tercero, recordar lo bondadoso, recordar lo amoroso y misericordioso que ha sido definitivamente nuestro Señor con nosotros, hermanos, con los creyentes que hemos sido débiles en diferentes circunstancias de nuestra vida. Y por último, cuarto, querido hermano, el Señor, Él pronosticó y nos pronosticó el tiempo en el cual no habría evidencias tangibles como la que Tomás había experimentado tras la ascensión definitiva de Jesús al Padre, pero el Señor allí nos dice que todos aquellos que creyeran en Él lo harían sin ese privilegio que tuvo allí estos hombres, Tomás, al ver al Señor resucitado. Pero el Señor pronuncia una hermosa bendición, querido hermano y querido amigo. El Señor pronuncia una hermosa bendición especial para quienes creen en Él sin verlo. Hermanos, para quienes creen en Él sin verlo, como si había sucedido con Tomás. Hermanos, que ese sea nuestro anhelo, que nuestra fe crezca día tras día, nuestra fe en Él, en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, porque como lo hemos dicho muchas veces, fe podemos tener en cualquier cosa, pero que el Señor nos ayude a mantenernos con esa fe, hermanos, y ayudar a mi hermano, ayudar a mi prójimo, no juzgarnos, sino más bien alentarnos. Hermanos, vamos adelante, sigamos adelante, amén. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, una vez más podemos nosotros reafirmar y afirmar que en muchas ocasiones hemos sido débiles y te pedimos perdón por eso. En muchas ocasiones hemos caído, hemos decaído, Señor, pero gracias, Señor, porque nos encontramos aquí. Es por esa compasión y esa misericordia que tú has tenido para con nosotros. Señor, ayúdanos a ser también compasivos con nuestros hermanos. Ayúdanos a ser amorosos. Ayúdanos, Padre Santo, también
a orar y a velar por ellos, así como tú lo hiciste. Qué hermoso ejemplo el que tú nos das, Señor Jesucristo. Y no nos queda más sino pedirte perdón, suplicarte perdón, porque muchas veces desfallecemos, muchas veces no te buscamos, cuando más te necesitamos, reconociendo que día tras día necesitamos más de ti, Señor. Muchas gracias te damos. Amén.